¿Se escucha? Depende, profe, sí se entendió. ¿Quién dijo eso? ¿La Sofi? Ya. ¿Explicarlo, creo, de nuevo, por favor, dicen aquí? Podría. Ya. Lo que digo yo es que una cosa es conocer los fenómenos como se me presentan a los sentidos, y eso es el equivalente a tener un hecho concreto frente a mí, y otra cosa es tener un encuentro, un acercamiento fenomenológico a esos sucesos. Y cuando yo doy el ejemplo de la depresión, es que la depresión, uno la lee en un manual y sabe lo que es. Y más o menos se puede describir. Pero tener contacto con una persona sumida en una depresión me muestra probablemente de una manera distinta, cualitativamente distinta, lo que representa la vivencia de la depresión. A mí me pueden decir tristeza, pero si yo tengo frente a mí a una persona con una tristeza del alma, eso va a ser distinto de lo que aparece en los manuales. Es de otra naturaleza. Yo misma pongo siempre un segundo ejemplo que me gusta, y es que y tiene que ver con el tema de la locura. Y yo les cuento a mis estudiantes que yo lo que entendía por locura lo pude profundizar cuando tuve mi primera visita por la universidad al psiquiátrico. Yo hasta ahí sabía teóricamente lo que era una locura y sabía con lo que me iba a encontrar en términos teóricos. Pero cuando yo tuve mi primer acercamiento con un loco, de verdad loco, yo pude entender una dimensión distinta de la locura, que tuvo que ver con la angustia de esa persona, con la vulnerabilidad, con la todavía un poco de conciencia de que estaba distinto, de que estaba anormal, sobre todo cuando una persona estaba en proceso de volverse loco. Esa vivencia que a mí me pudo transmitir la persona concreta frente a mí es distinta a la experiencia dada simplemente, y voy a decirlo así, simplemente por los sentidos. Cuando yo me contacto a nivel de vivencia con alguien, eso va más allá de la teoría. La teoría me sirve y me sirve mucho, pero en la teoría no se agota todo. Por eso es importante para un fenomenólogo poner en paréntesis su teoría, porque si yo solo me guío por la teoría, lo que voy a ver es el listado de síntomas. Pero si yo suspendo mi teoría y voy al encuentro con la persona, con el hecho completo, yo voy a tener acceso a un conocimiento de ese suceso y de ese sujeto que excede con mucho la propia teoría. No sé si me doy a entender. Me gustaría también poner un último ejemplo que es súper contingente y que tiene que ver con lo que nosotros estamos viviendo. Y es que yo creo que todos sabemos en la historia de la humanidad lo que es una pandemia. Todos sabemos por los manuales de historia que cada cierto tiempo, en ciertas épocas muy golpeadas de la existencia humana, ha habido pandemias. Y la gente se muere y la gente se enferma y la población es diezmada. Y eso lo sabíamos en teoría. Pero corríjanme si me equivoco, pero lo que nos está pasando ahora, que estamos metidos desde dentro de la vivencia, con el miedo, la incertidumbre, la desesperación que probablemente muchos estamos viviendo, es de otra naturaleza. A mí, aunque me hubieran narrado lo que era una pandemia, no me habría podido imaginar nunca a nivel de vivencia cómo se experimenta. Eso es un encuentro fenomenológico. Más allá de la teoría, salir al encuentro de lo que la vivencia del otro y con el otro me muestra. Que la teoría y la práctica son distintas al final. Teoría y práctica, pero además teoría y vivencia. Porque claro, a mí me van a poder relatar, sí, la gente está muerta de miedo, sí, la gente está como desesperada. Eso todavía es práctica. Pero súbale un peldaño más, Nicolás. Sí. Súbale un peldaño más y llegamos recién a la vivencia, que es
de otra índole, contactarme con la vivencia de un ser humano, me implica usar otros recursos, ni siquiera la teoría, ni siquiera la práctica, sino que es un eslabón más que me permite un conocimiento profundo desde otra dimensión del hecho o de la persona. O sea, lo que usted dice, yo solo le agregaría, me paso de la teoría a la práctica, pero la práctica se queda corta, porque es la vivencia la que me da una dimensión distinta. ¿Ya? Gracias, Nicolás, por el aporte. Bueno, yo quería reflejar eso porque yo estoy segura que en el curso de su formación profesional y luego eventualmente en su desarrollo profesional, a lo mejor usted se va a acordar de esto y se va a dar cuenta que hay ciertos momentos donde uno tiene ciertos encuentros fenomenológicos con las personas que tiene al frente. Son momentos de mucha conexión, de mucha apertura, donde suspenderme de alguna manera de mis propias convicciones o teorizaciones me muestra una dimensión totalmente distinta que solo se entiende desde la vivencia. No basta lo empírico, no basta la experiencia en el sentido de lo que me muestran los sentidos, que son hechos, sino que aquí estamos hablando de otros alcances de el acercamiento a través de la epistemología. ¿Ya? Con eso nosotros ya tenemos racionalismo, empirismo, tenemos positivismo, positivismo lógico y tenemos fenomenología. Y nos falta una última que es importante mencionarle, que yo siempre la selecciono también, que es la hermenéutica. Y la hermenéutica, la particularidad que tiene es que tiene que ver con el devenir de la sociedad. En general, las posturas anteriores más o menos nos han mostrado acercamientos o conocimientos de individuos, de uno en uno. Pero en el caso de la hermenéutica, lo que hacen los hermenéuticos es estudiar el discurso, lo que la gente hace, escribe o produce, como representativo de la sociedad en la que está inmerso ese sujeto. Por lo tanto, desde la hermenéutica, lo que nosotros estudiamos es el ser histórico. Y el ser histórico, que está influido por los acontecimientos históricos, se refleja en lo que las personas hacen y en el discurso, en lo que las personas dicen, escriben o dejan de manifiesto. ¿Ya? Entonces, el discurso de una sociedad, el discurso de un sujeto, me habla también de esa dimensión histórica que no podríamos dejar fuera, porque somos seres situados históricamente, estamos en un momento X. Ustedes y yo tenemos una diferencia sustantiva, pero vamos a estar marcados de alguna manera por este hecho de la pandemia, que lo cambió todo, cambió la modalidad de clases, cambió nuestros hábitos particulares de la vida diaria, etc. Ese acontecimiento nos va a situar históricamente y nos va a generar un discurso muy distinto al que hubiésemos tenido si es que no hubiéramos pasado por esta eventualidad. Entonces lo que nos dice la hermenéutica es que los fenómenos históricos que nos atraviesan nos quitan neutralidad, nos quitan imparcialidad, porque estamos tan influidos por ese devenir histórico que eso es lo que va a estar detrás del acercamiento al conocimiento. Lo que yo viví me va a determinar en la forma como yo accedo al conocimiento. Y por lo tanto, entonces, yo también soy parte o traigo conmigo una serie de preconceptos, incluso prejuicios o presupuestos que tienen que ver con la sociedad en la cual yo me formé. ¿Ya? Entonces, la hermenéutica como epistemología lo que hace es decirnos, no estudie al ser individual, estudie al ser histórico, porque los acontecimientos históricos influyen en la forma que los sujetos tienen acceso al conocimiento y acceso a todas las circunstancias. ¿Ya? Entonces, con la hermenéutica lo que nosotros hacemos es integrar esta dimensión más bien social, sociohistórica, al conocer. No podríamos entender a un sujeto, no podríamos entender una situación si no tuviéramos en cuenta el devenir histórico. Profe, ¿Sí?
pero dice que ya, el método de la ciencia del espíritu, pero tiene un carácter objetivo. ¿Cómo es eso? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? O sea, el objeto de estudio ¿De quién? ay, no sé cómo se pronuncia, de Dalte, ¿Dilti? Dilti, eso. ¿Ya? Dice que lo hermético es el método de ciencia del espíritu, o sea que tiene un carácter objetivo. ¿Ya? ¿Qué está leyendo usted? ¿Cómo? ¿Le aparece la presentación Del... en la pantalla? No, pero es del tema que estoy hablando. Yo esa Ah, ya. parte, eso no entiendo. Ya, no, es que como no he hablado de Dilthey, por ejemplo, me llamó la Claro. atención, ¿ya? Entonces pensé que estaba apareciendo en pantalla y la verdad que yo hice una síntesis de lo más relevante de la hermenéutica. Lo que Ya. dice Dilthey, según yo lo entiendo, es que hay el texto, el discurso o lo que la ciencia ofrece como prueba, como manifestación, lo que hace es que traduce realmente el devenir histórico-cultural. Y en ese sentido, objetivamente, la presencia de la historia está en lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos, en ese sentido sí. Lo que Ya. tiene una influencia, objetivamente no podemos negar que tiene una influencia. Lo que pasa es que como objetivamente no podemos negar que tiene una influencia, no podemos esperar, no podemos esperar que nos deje en un estado de imparcialidad o de neutralidad. Objetivamente, Ya, es un hecho comprobable que la historia nos influye y a partir de esa influencia de la historia que la tratamos de objetivar, en el sentido que tratamos de buscar rastros de la influencia histórica que nos que ha accionado sobre nosotros, y eso inmediatamente nos deja en un lugar que no es tan neutro, porque yo voy a mirar desde el ser histórico que soy, y tienen razón. Objetivamente, yo tengo que dar cuenta de los elementos históricos que están a la base de la comprensión del sujeto. Si yo tengo un prisionero de guerra, no puedo pretender soslayar ese hecho. Si yo tengo a alguien que vivió periodos complejos de nuestra historia, no puedo soslayar que en el discurso de esa persona va a tener fuerte influencia. No puedo soslayar que, por ejemplo, en el discurso, pensando en la contingencia, el discurso feminista está fuertemente influenciado por el contexto histórico. Es un hecho de la causa, yo tengo que objetivarlo. Sería ceguera de mi parte no comprender que es entendible el discurso de la persona porque está marcado porque en este minuto el tema del no al machismo y el tema del feminismo, etcétera, son gravitantes en la historia en este minuto. A eso se refiere. Objetivar en el sentido de traer a colación, poner de manifiesto que esa es una influencia que nosotros no podemos descartar. Otra ya, cosa profe. es que a mí me deja en una situación tal que yo no podría sino ser poco neutral porque mi historia me pesa, tanto como le pesa al otro. Entonces eso requiere, por eso se estudia el discurso, y el discurso no es solo lo que se dice, sino aquello que se produce, porque lo que se produce es una manifestación de lo que yo estoy sosteniendo como discurso social, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ponerse hoy día una pañoleta, por ejemplo, tiene toda una connotación sociohistórica del momento que nosotros vivimos. Y sabemos, hay pañoletas verdes, hay pañoletas moradas, hay pañoletas celestes en Argentina, qué sé yo. El solo hecho de ponerse una pañoleta es un discurso, es manifestación de un discurso. Y entonces, objetivamente eso es así, pero también deja a la persona en una posición no tan neutra, porque lo que diga y lo que haga va a ser desde ese discurso. Yo creo que a eso, así lo entiendo yo por lo menos. ¿Ya? Ya, Bueno, cerramos con la hermenéutica entonces, las distintas epistemologías que yo quería mencionar y que me parece que nos pueden ayudar a abrir la óptica de análisis
para lo que viene a partir de la próxima clase, que son las distintas escuelas de psicología. Si nosotros pensáramos que hay una sola epistemología, una sola forma de acceder al conocimiento, estaríamos tremendamente limitados. Pero ahora ya sabemos, los fenómenos están o la gente cuando actúa está influida por su razón, está influida por el peso que le da la experiencia, está influida por el peso que le da la prueba científica, está influida por el peso que le atribuye al factor social, está influida por el peso que le atribuye a elementos que van más allá de lo demostrable, como es el caso de la evidencia. Y entonces, con todo eso en la cabeza, la invitación que les hago, y los que me conocen creo que recordarán esto, la invitación a partir de la próxima clase es entender que para comprender los grandes modelos de la psicología necesitamos esta flexibilidad mental. Necesitamos dejarnos influir por todas estas formas posibles de acceder al conocimiento. De manera que cuando veamos un modelo de la psicología, lo que vamos a hacer es ponernos un sombrero, y cuando veamos otro modelo de la psicología va a ser como si nos pusiéramos otro sombrero. O, usando otra metáfora, conocer una escuela de psicología, un paradigma de la psicología va a ser como recorrer una carretera. Y entender otro modelo de la psicología va a ser como que tomamos otra carretera para entender el fenómeno mental. Como decíamos al comienzo, no hay un paradigma mejor que el otro, no hay una epistemología que sea mejor que la otra. Todas nos ofrecen distintas formas de acceder al conocimiento, y es lo que le pasó a nuestros antecesores. Todos los grandes teóricos de la psicología que vamos a ver en las distintas teorías psicológicas, lo que hicieron fue crearse su propia ruta, influenciada por sus propias epistemologías, influenciados por sus propios paradigmas. Y fue eso lo que de alguna manera orientó hacia donde ellos llegaron. Nosotros, a priori, no nos vamos a casar con ninguna. Usted el día de mañana puede hacer eso, tiene la libertad para decir yo me quedo con este modelo, pero no es una condición sine qua non. Yo, la invitación que hago en este curso, y por lo menos creo que esa es mi responsabilidad, si bien yo tengo mis preferencias personales y se me van a ir saliendo, las voy a tener que decir porque no voy a mentir, la invitación es a que en este momento de su formación usted esté abierta a entender que cada modelo es válido en sí mismo y que cada modelo hace su cuota de aporte. Si logramos encontrarle el sentido a cada una de las posturas, yo creo que es porque vamos a ir a captar los conceptos medulares de cada una de las escuelas de psicología. Y luego usted puede ser ecléctico o ecléctica y tomar lo mejor de cada una, pero como yo siempre digo, no es como echar a la juguera todo y que salga una mezcla, sino que es tomar los mejores conceptos de cada una de las escuelas, pero con sentido, porque cada escuela hace su aporte en técnicas psicológicas específicas, en conceptos psicológicos específicos, que si nosotros los usamos con sentido, van a ser tremendamente útiles al momento de resolver los problemas de la gente y de las instituciones que nos contactan. Después usted podrá profundizar y podrá tener formación agregada en una escuela en particular, y eso es absolutamente derecho de todos, ¿ya? Pero para esta fase de formación vamos a mirar, la invitación es a mirar las distintas escuelas psicológicas para tratar de rescatar de cada una elementos que en el futuro les sirvan para la comprensión de un fenómeno tan complejo como es la conducta humana. ¿Ya? Quiero saber si hay preguntas. Quiero saber si hay preguntas a esta altura de la vida. No habiendo preguntas, entonces voy a tratar de acceder al sílabus, porque es importante que ustedes sepan en qué momento estamos. ¿Ya? Nosotros estamos en la clase 2, hemos dejado el tema de psicología como ciencia para el trabajo. No sé si ven lo que estoy mostrando. Sí, sí, se ve. Ya. Hemos dejado el tema de la psicología como ciencia para trabajo individual a través de las premisas, y recuerden que eso lo tienen que entregar el miércoles a más tardar a las 8 a través del delegado,
que espero que me los envíe todos centralizados para yo tenerlos y poder usarlo, porque a la siguiente sesión empezábamos con eso, y le llamamos práctico evaluado. Es de los prácticos, acuérdense que lleva puntaje de 1 a 7. Por lo tanto, parte de la base que todos van a cumplir con su trabajo, y ese día vamos a poner en común ciertas ideas, con qué se encontraron, ¿ya? Y eso lo vamos a discutir en la primera parte de la sesión. Después usted podrá ver que estaba planteado antes que esto un control de lectura. Recordar que el control de lectura queda diferido para nuevo aviso. Por lo tanto, los textos de control de lectura yo se los voy a ir entregando y usted los va leyendo responsablemente para que no se le acumule lectura. ¿Ya? Nos queda entonces el tema de métodos de investigación en psicología, que era idealmente una actividad grupal que íbamos a hacer en clase, y lo que sí les sugiero es, si tienen la posibilidad de ensayar cómo trabajar en grupo, lo que pueden hacer es hacer una sesión durante su tiempo de trabajo personal, una sesión donde ustedes revisan el texto de los métodos de investigación para llegar a lo medular de cada uno de los métodos. El apunte plantea más o menos 5 o 6 métodos y luego al final hay un cuadrito comparativo de ellos, ¿ya? Entonces queda de lectura, si quieren hacerlo como lectura grupal, lo hacen como lectura grupal, y ese contenido entonces se va a dar también por conocido. Por supuesto que si surgen dudas, las vamos a aclarar en clases, ¿ya? Pero estas son las cosas que cambiaron. Métodos de investigación queda para trabajo personal, ya sea individual o en grupo, sin nota, porque no es evaluado. Control de lectura queda diferido para más adelante. Usted se centra de aquí a la próxima semana en trabajar en su trabajo personal, que es el práctico evaluado de las premisas de la psicología como ciencia, y entramos entonces la próxima sesión revisando ese trabajo, y luego de lleno nos vamos al modelo conductual, el primer paradigma de la psicología con el que vamos a trabajar. ¿Sí? Contéstenme. Sí, sí se entiende, profe. Yo sí entendí. Como que estoy solo con Nicolás aquí, parece. El Sí, único... se entiende, profe. Ya, gracias por el Sí se feedback. entiende. Ya, es que me interesa también, no solo que se entienda en este caso, sino que ustedes estén tranquilos con el desarrollo que estamos teniendo del sílabus pese a toda la contingencia. Vamos a tratar de ir lo más al día posible. ¿Ya? Si alguien tiene duda, me la hace llegar, pero lo ideal sería que lo planteara al tiro. Ya. Sin más que agregar entonces, siendo 20 para las 25 para las 5, estamos en condiciones de cerrar esta sesión. ¿Preguntas? No, profe, ninguna. Ninguna. No, profe, ninguna. Ya, Profe. chicos. Mañana yo espero Todo muy tener claro. una capacitación para poder subir los videos que los tengo acumulados. Y espero que tener esa solución, porque no, lo intenté enviando video, lo intenté a través de un alumno centralizarlo, pero no hubo caso. Entonces espero que alguien me auxilie para poder subirlo. Me dijeron que lo tenía que hacer por YouTube. Como yo no soy youtuber, no soy de esta generación, mañana veo la posibilidad de que efectivamente alguien me ayude con eso, para que estén los videos a la brevedad en el aula virtual, o por lo menos en el correo del delegado. ¿Ya? Y así ustedes después lo comparten. Ya, chicos, que estén muy bien, cuídense. No Profe, salgan el próximo jueves vamos a tener clase a la misma hora. misma hora, sí. Súper importante eso, porque alguien me decía que los profesores a veces les avisan con más tiempo. Pero la verdad es que es al revés. Nosotros tenemos un arreglo, digamos un acuerdo de cumplir nuestro horario de clase a las 13:40,
Y si solo se hubiese cambio, yo les voy a avisar. Ahora, yo antes de abrir el sistema, siempre pongo un mensaje que no sé si les llegó de atento, vamos a iniciar en un rato más la clase, pero el acuerdo se mantiene hasta que ese acuerdo no se rompa. Y ese acuerdo es que partimos a las 13:40 religiosamente, como si estuviéramos en la sala de clase. ¿Ya? Ya, profe, Oiga, gracias. profe, tengo una duda. Diga, ¿quién habla? La Catalina. Ya, diga. Es que sabe que en el aula sale como un link sobre una videoconferencia. Sí. Que, ¿La han es que esta usado? aplicación, yo sí, con otra asignatura. Y pasa que no tiene que estar cerrando como en Zoom. Ya, les cuento, esa alternativa se generó después de que nos pidieron trabajar por Zoom. Entonces ustedes comprenderán que yo no soy muy tecnológica y me tuve que capacitar en Zoom. Logramos esto lo mejor posible, yo estaba bastante tranquila, pero nos encontramos con lo que siempre habían dicho, que Zoom se cortaba. Y la semana que recién pasó, ahora esta semana en curso, apareció el link de la videoconferencia, pero yo no tengo ningún instructivo. Yo lo intenté, pero no logré convocarlos a participar. Entonces, entre las cosas que yo también quiero hacer, porque ya 2 personas me han comentado que es bastante sencillo, por lo menos para el alumno, entonces mañana yo debería tener capacitación en cómo subir los videos de Zoom que ya llevamos, y capacitación en cómo trabajar con la metodología de videoconferencia directamente el aula virtual. ¿Ya? Entonces, comprendan sí que yo estoy en clases de lunes a jueves de corrido. Y los espacios disponibles me he ido capacitando, como todos mis colegas, excepto los que ya eran más tecnológicos y que llevan un paso adelante, ¿ya? Pero bueno, yo espero mañana tener acceso a eso, y si es así, yo les voy a avisar, porque en ese caso intentaríamos juntarnos por videoconferencia, y si eso no funciona, porque yo soy de las que me pongo en todos los casos, si eso no funciona, volvemos al Zoom mientras yo tenga total conocimiento de cómo manejar la cuestión de la videoconferencia del aula. Cuando ustedes se conectan por videoconferencia, ¿el video de la clase queda directamente grabado? ¿Saben ustedes? Se graba, pero no se sube. La Se graba, profe pero no se sube, sí. ¿Y me cómo va a hacer acceden ustedes entonces al video? Profe, se graba, pero queda en formato de audio, no queda en formato de video. Creo que hago una grabación de audio. Y a eso sí que tienen acceso. Sí, tengo acceso al formato de audio, pero entonces ahí quedamos con un poquito más colgados porque lo que quiere más que todo el alumno es el formato de video, El para estar video, porque de como repente más muestran metido. van con o sea, comparten la pantalla, sale el documento en la pantalla, entonces Claro. solamente sale el audio de repente y se pierde Claro. esa parte. Entonces tiene de dulce y de gras, tiene de bueno y de malo. Ojalá que Claro. hubiera una plataforma que lo tuviera todo, ¿ya? Ojalá me hubiera pagado Zoom. Ya, Me pero hubieran bueno, pagado, miren, sí. veamos el Por vaso medio Instagram. lleno, Por Instagram. usemos los recursos que se están poniendo a disposición mientras tanto y la voluntad que todos hemos tenido, docentes, profesores, docentes, alumnos, incluso de parte de la universidad, y tratamos de hacer lo mejor posible. Yo estoy segura que en unas semanas más ya vamos a ir afinándolo todo, ¿ya? Y ahí capaz que vamos a tener que decidir, pues, si no hay una estrategia, una plataforma que lo tenga todo, llegar por consenso. Usamos videoconferencia, usamos el Zoom, con la única particularidad que se corta, pero ojo, no es tan malo, porque eso nos sirve de pausa tipo recreo. Yo Sí, así es lo verdad. valoro, ¿ya? Entonces, si tengo novedades les aviso, y vamos mejorando esto entre todos. La idea es que todas las ideas sirven y que todos estemos empeñados en lo mismo. Con esta tremenda catástrofe que estamos viviendo, tener la mejor regularidad posible es igual un plus. Es igual yo que soy creyente, igual es una bendición, porque si no habríamos tenido que pararlo todo. Y no sé qué habríamos hecho sin estas instancias tecnológicas que a veces no son tan amigables para uno, pero que finalmente uno se da cuenta que suplen, porque por lo menos nosotros aquí podemos interaccionar. Yo los veo a ustedes de repente cuando están frente a la cámara, yo trato de hacer cosas con las manos también, priorizar las 3 cosas, estoy aquí, estoy allá, de manera que eso también les ayude, y como eso sí que queda grabado en el video, para la gente que es más visual, creo que o más kinestésica, también capaz que ayude, ¿ya? Veamos, chicos, cómo se dan las cosas. Éxito en todo, cuídense mucho, no salgan de las casas. ¿Te hago una pregunta?
¿sí? Entonces el trabajo es para el miércoles, no para el jueves. Lo que pasa es que usted lo entrega el miércoles para que yo alcance a tenerlos en mi poder, pero los voy a trabajar con ustedes aleatoriamente empezando la clase. Si usted Ah, me lo ya, envía un minuto antes de la clase, yo no voy a poder revisar nada. Entonces ya. necesito tenerlos antes y me pareció razonable a las 8 de la noche, porque ustedes se ponen a trabajar ahora, supongamos, descansan un rato, hacen sus cosas, y de aquí tienen hasta el miércoles a las 8 de la noche para poder entregarlo, y también que Jorge tenga la posibilidad de tomarlo